Vamos a continuar con la siguiente ponencia del profesor Michael Sturba, el presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. El profesor Sturba es el director también del Instituto de Derecho Civil e Impuestos de la Universidad de Kiel, y nos tiene hoy la ponencia de la importancia de los derechos fundamentales en el derecho tributario alemán. Muchísimas gracias y otra vez buenos días a todos los participantes. El tema de mi ponencia de hoy es un tema de derechos fundamentales y su importancia en el derecho tributario alemán, un tema muy importante en mi opinión. Voy a empezar con una pequeña introducción a los fundamentos, un breve panorama del derecho tributario alemán, después explicar la vinculación de los derechos fundamentales de la Constitución alemana, también en el área de derecho tributario, y después presentar algunos ejemplos de la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Constitucional alemán, sobre la importancia de los derechos fundamentales en el derecho tributario. En Alemania, como en todos los países, hay impuestos, hay un gran número de impuestos, hay impuestos directos, hay impuestos indirectos, y es muy claro que los impuestos son una intervención en la esfera del ciudadano. El Estado quita una parte de los ingresos, una parte del patrimonio del ciudadano individual para, con ese dinero, con la recaudación fiscal, pagar las tareas estatales, la infraestructura, la educación, la seguridad también. Esos son importantes asuntos estatales. Y claro que la necesidad de impuestos depende del tamaño de las tareas estatales. Si un Estado asume muchísimas tareas, entonces claro que necesita mucho más dinero y entonces los impuestos son más altos, y eso se refiere sobre todo a Alemania, donde, como ya mencionó Gabriela Niño, de verdad tenemos impuestos muy altos y también muchísimas tareas del Estado que en otros países se cumplen por empresas privadas o los ciudadanos mismos. La así llamada cuota estatal, es decir, el porcentaje del Estado en la economía total en Alemania es más de 50%, así que, a decir verdad, tenemos más socialismo que capitalismo en Alemania, y con eso también una gran necesidad de impuestos que son muy altos. Hay impuestos directos y el impuesto más importante es el impuesto sobre la renta. Para personas naturales tenemos un impuesto particular para corporaciones, que también es un impuesto sobre la renta, pero de personas jurídicas. Y hay un impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, que cada municipio puede determinar, la tasa puede determinar dentro de ciertos límites cada municipio, y es un impuesto municipal porque la recaudación de este impuesto de industria y comercio es en la mayor parte para el municipio, para financiar las tareas de este municipio, la infraestructura, etc. Además hay impuestos indirectos, y el impuesto indirecto más importante es el IVA, el impuesto al valor agregado o al volumen de ventas, que es un impuesto indirecto porque el deudor de este impuesto es el empresario que presta servicios, que entrega bienes, pero la carga económica cae en el consumidor, porque el consumidor no tiene ninguna posibilidad de transferir el monto que tiene que pagar al empresario de IVA a otras personas. Por eso un impuesto indirecto. En Alemania tenemos juzgados fiscales especiales. Eso es algo diferente de Colombia, donde todo eso forma parte de la judicatura administrativa del Consejo de Estado.
Y en Alemania el tribunal más alto en lo tributario es el Tribunal Fiscal Federal, el Bundesfinanzhof, que se encuentra en este bonito edificio en la ciudad de Múnich, en München. La Constitución alemana, la ley fundamental, el Grundgesetz, contiene un catálogo de derechos fundamentales en los artículos 1 a 19, que son vinculantes para el Estado y para cualquier actividad del Estado, también para el Estado como legislador, y por eso también en el área de derecho tributario está vinculado el Estado, el legislador, a los derechos fundamentales. Y eso es algo que no es lo mismo en todos los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en los ordenamientos jurídicos anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, hay más el concepto que también existía en el siglo XIX en Alemania, que con los impuestos no se puede lesionar en la democracia los derechos fundamentales, porque el Parlamento como representante de los ciudadanos decide sobre los impuestos, y más o menos si los ciudadanos se imponen a sí mismos mediante el Parlamento impuestos, eso no puede lesionar los derechos fundamentales. Eso es el concepto muy atrasado, en mi opinión, que se encuentra todavía en los Estados Unidos, sobre todo, y que tiene, que es una sorpresa, también algunos fans en la administración tributaria alemana, que a ellos no les gusta tanto esta vinculación a los derechos fundamentales, quieren ser más libres, aún más libres, para aumentar aún más los impuestos, y por eso algunos son fans, lo dicen explícitamente, de este concepto norteamericano. Pero este concepto no fue adoptado por los tribunales alemanes y tampoco por el Tribunal Constitucional, así que todavía hay esta vinculación muy estricta también en el derecho tributario del legislador a los derechos fundamentales. Los impuestos restringen la libertad del ciudadano, se quita al ciudadano una parte de su ingreso, de su patrimonio, para financiar entonces las tareas estatales, y eso en principio, por regla general, está justificado por el interés general, pero siempre es necesario encontrar una cierta un equilibrio entre el interés general y el interés del individuo de quedarse con su patrimonio, con sus ingresos. Y estas barreras, este equilibrio se encuentra mediante los derechos fundamentales y los límites que se desprenden de esos derechos fundamentales. El derecho fundamental más importante en el área del derecho tributario es el artículo 3, el derecho general de igualdad. Este artículo dice que todos los seres humanos son iguales ante la ley, y de este texto se desprende el principio de la tributación de acuerdo al rendimiento económico individual. Eso es la jurisprudencia permanente del Tribunal Constitucional alemán. De este principio de igualdad se desprende que cada ciudadano solo tiene que contribuir a la recaudación fiscal según su rendimiento económico, su capacidad económica individual, y en este sentido de manera igual. Y eso también incluye que una persona que tiene más ingresos tiene que pagar más impuestos, una persona que tiene menos impuestos, menos ingresos, menos impuestos, y si el nivel de ingresos es más o menos igual, entonces también la carga tributaria debe ser más o menos igual. Eso se desprende del artículo 3 de la ley fundamental. Eso significa que en el caso ideal, el Estado debe, para la tributación, mirar qué es el rendimiento económico y la capacidad económica de la persona individual. Pero eso no es posible en todos los casos, y por eso en algunos casos es necesario que el legislador usa así llamados importes globales, es decir, no
examina la capacidad individual, económica individual, pero trabaja con así llamados importes globales. Un ejemplo muy importante en la praxis en Alemania es el importe global de distancia, y eso es un importe global para el traslado del contribuyente de su domicilio a su lugar de trabajo. Teóricamente sería necesario para averiguar la capacidad económica individual, de calcular los costos de combustible si va en carro de la persona individual, de deterioro del carro individual, pero eso sería demasiado complicado, y por eso hay un importe global para todos los contribuyentes independiente de su situación individual, pero estos importes globales siempre tienen que ser realistas. Eso es la condición que ha fijado el Tribunal Constitucional, y en el monto de este importe global se pueden deducir los costos de traslado del ingreso, y eso voy a explicar en lo siguiente. Eso es el principio neto objetivo, que también es un principio muy importante que se desprende del derecho general de igualdad. Este principio dice que el rendimiento económico, la capacidad económica de un contribuyente no se refleja en el monto bruto de sus ingresos, sino en el monto neto que se queda después de deducir todos los gastos relacionados con el ejercicio de una actividad profesional de los ingresos brutos. Eso es el así llamado principio neto objetivo, es decir, siempre es necesario deducir del monto bruto de los ingresos todos los costos relacionados al ejercicio de la actividad profesional que está sujeta a la tributación. En cuanto a este importe global de distancia que ya mencioné, hay una importante sentencia del Tribunal Constitucional Federal. La legislación anterior, antes del año 2006, era que a partir del primer kilómetro de distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo pudo deducir el contribuyente el monto global de distancia para los costos de viaje, por ejemplo, con su carro privado o también con transporte público. En el año 2006, el legislador alemán modificó esta disposición, y esta disposición entonces preveía que solo a partir del kilómetro 21 se pudo hacer valer este monto global, y no para los primeros 20 kilómetros del trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. Y contra eso, un contribuyente hizo primero una demanda ante el tribunal, ante el juzgado tributario, ante el Tribunal Federal Tributario, y por fin hizo una acción de tutela ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional decidió que esta modificación de la ley, que solo se pudo hacer valer el importe global de distancia, es decir, los costos de viaje a partir del kilómetro 21, lesionó el artículo 3º, es decir, el principio de igualdad, porque no era compatible con el principio neto objetivo. Se trataba de una desviación del principio neto objetivo, que dice que todos los costos relacionados con el ejercicio de la actividad profesional que está sujeta a la imposición se pueden deducir de los ingresos brutos, y si eso no es posible para los primeros 20 kilómetros, eso es una desviación del principio neto objetivo que puede ser justificada, pero no puede ser justificada por la mera intención del Estado de tener más ingresos de los impuestos, de tener una más alta recaudación tributaria. Eso no es suficiente como causa de justificación, y porque no había ninguna otra justificación por esta modificación de la ley, esta modificación era incompatible con
la Constitución con este derecho fundamental, y por eso el legislador alemán tuvo que cambiar esta ley otra vez y volver al estado anterior, es decir, se puede hacer una deducción a partir del primer kilómetro. Además del principio neto objetivo, hay el principio neto subjetivo. El principio neto objetivo se refiere a los costos relacionados al ejercicio de la actividad profesional, pues es decir, son siempre costos profesionales, mientras que el principio neto subjetivo se refiere a gastos para asegurar la existencia de sí mismo y de la familia del contribuyente. Estos gastos tampoco tiene a la libre disposición el contribuyente, sino tiene que dedicar estos gastos a la existencia de su familia, a la existencia de sí mismo. Y por eso estos gastos también disminuyen en la capacidad económica y por eso es necesario, en cierta medida, deducir también estos gastos relacionados con la existencia del contribuyente del ingreso bruto. Por ejemplo, y eso es una faceta muy importante de este principio neto subjetivo, está excluido totalmente del impuesto sobre la renta de personas naturales, el así llamado mínimo vital, que en el año 2024 es de 11.600 euros de ingresos anuales. Esta cantidad no puede ser impuesto al impuesto sobre la renta, no puede ser tributado, porque esto es el monto que necesita una persona en Alemania para una existencia digna, para comprar comida, para tener alojamiento, etc. Eso es el monto mínimo y este monto mínimo de existencia no puede quitar el Estado al ciudadano. Eso se desprende de la dignidad humana, el artículo 1 de la Constitución, pero también del principio del Estado social. Además es importante en el derecho tributario el artículo 6 sobre la protección de la familia y del matrimonio. De eso se desprende para el derecho tributario que contribuyentes que viven en una familia, que viven en un matrimonio, no pueden ser tratados peor que personas que no viven en tal situación. Y de eso se desprende, por ejemplo, que es necesario que se pueden deducir en cierta medida, otra vez en medida de ciertos montos globales, los costos para la educación y para la alimentación de los niños del contribuyente, de los ingresos brutos, y también se desprende de este artículo 6 que también cónyuges tienen que tener ciertos beneficios fiscales por esta protección especial para cónyuges, para el matrimonio, y eso consiste en el así llamado splitting, es decir, los cónyuges pueden solicitar que se traten como un único contribuyente, con la consecuencia que se suman los ingresos de ambos cónyuges y entonces se divide por 2 y de eso se calcula la tasa tributaria, y porque tenemos una tasa progresiva en Alemania, eso es más beneficioso en cuanto a la tasa del impuesto sobre la renta. Pero solo si los ingresos de ambos cónyuges son muy diferentes. Y eso se refiere al matrimonio clásico, en el cual la esposa está en casa y el esposo trabaja. Por eso se critica este modelo, porque se refiere a un concepto tradicional o atrasado del matrimonio, y hay muchos, yo también, que están en favor de un splitting para familias, es decir, este splitting se hace para toda la familia, para los niños también, pero lamentablemente el legislador alemán no quiso realizar eso, porque eso significaría que hay menos recaudación fiscal. Hay una decisión bastante espectacular del Tribunal Constitucional sobre este splitting para cónyuges. En Alemania se introdujo en el año 2001 una forma de matrimonio, pero no se llamaba como tal, para personas del mismo sexo.
que en casi todos los aspectos se equiparó al matrimonio heterosexual, menos el splitting para cónyuges. Es decir, este beneficio solo era para matrimonios heterosexuales, mientras que las parejas en esta, pues es una unión civil, se puede decir. Hoy en día es posible el matrimonio también, pero entonces solo algo como una unión civil entre personas del mismo sexo, y ellos tuvieron todos los deberes, todas las obligaciones, también que tenían personas en un matrimonio clásico, es decir, la alimentación del otro, etc., pero no tenían este beneficio del splitting. Y sobre eso tuvo que decidir el Tribunal Constitucional, y la pregunta era, ¿se trata de un tratamiento desigual y por eso una violación del artículo 3º, o está justificada este tratamiento desigual por el artículo 6º que protege al matrimonio? Y eso es porque la ley fundamental es del año 1949, eso es el matrimonio clásico. Pero el Tribunal Constitucional decidió que el artículo 6º sobre la protección especial del matrimonio solo justifica beneficios, privilegios para el matrimonio en relación con formas de vida conjunta que en su contenido no son parecidos al matrimonio clásico, pero eso no era verdad para esta unión civil que había, porque los deberes y el contenido eran el mismo como el matrimonio clásico. Por eso era una forma de vida conjunta que era más o menos igual al matrimonio clásico, y por eso no se justificaba un tratamiento desigual, con la consecuencia que el legislador alemán tuvo que introducir el splitting para cónyuges también para esta unión civil. Hoy en día eso no es tan importante, porque el matrimonio fue abierto por un cambio de la ley para también personas homosexuales. También es importante en el área de derecho tributario el derecho fundamental a la propiedad, porque con la tributación el Estado quita partes del patrimonio de la propiedad del contribuyente, y por eso cada carga tributaria es una intervención en la propiedad, en el derecho fundamental de la propiedad. Pero eso, por regla general, se justifica porque la Constitución también prevé que la propiedad obliga y su uso debe servir al mismo tiempo al bienestar general. Y por eso esta intervención a la propiedad por la tributación se justifica por el interés general, el bienestar general, pero es necesario encontrar ciertos límites para esta intervención a la propiedad. Es claro que el Estado no puede quitar 100% de los ingresos del patrimonio a un contribuyente. El muy famoso profesor de Derecho Público, Derecho Tributario, y también para algún tiempo era magistrado del Tribunal Constitucional, Paul Kirchhoff, de la Universidad de Heidelberg, desarrolló en sus obras científicas y también como magistrado del Tribunal Constitucional el así llamado principio de mitad y mitad. Él desprendió de este texto del artículo 14º al mismo tiempo al bienestar general, que entre el uso público de la propiedad y el uso privado de la propiedad debe ser una relación mitad-mitad. Al mismo tiempo de eso desprendió una relación mitad-mitad, es decir, el Estado solo puede quitar la mitad, más o menos la mitad de los ingresos al contribuyente. Muy simpático en mi opinión, pero lamentablemente cuando Kirchhoff salió del Tribunal Constitucional, hay una limitación de creo que 2 años, entonces el Tribunal Constitucional terminó con esta jurisprudencia y hoy en día aplica una jurisprudencia más favorable para el Estado, pues no sigue con este principio mitad-mitad, sino el Tribunal Constitucional hoy dice que
el Estado solo, el legislador en derecho tributario solo debe crear una relación razonable entre el uso privado y el uso público de la propiedad. Y eso no significa que hay un límite de 50%, sino en el caso concreto había incluso ingresos de 60% de los ingresos, ingreso sobre la renta y impuesto industrial. También es necesario mirar el monto de los ingresos y se trata de ingresos altos, incluso una carga tributaria con mucho más de 50%, en el caso concreto 60%, deja, según el Tribunal Constitucional, una suficiente parte del patrimonio de los ingresos al contribuyente, que incluso en estos casos, al menos si se trata de ingresos altos, hay una proporcionalidad según el Tribunal Constitucional y no hay una violación del derecho a la propiedad. Por eso, puertas más o menos abiertas para el legislador alemán de continuar con este sistema de impuestos súper altos. Otro principio que tiene una cierta relevancia en el área de derecho tributario es el artículo 2, la libertad general, en conexión con el artículo 20, que contiene ciertos principios objetivos de Estado de Derecho. Estos últimos principios son principios objetivos, no se encuentran en el catálogo de derechos fundamentales, es decir, como tal, esos principios derivados del artículo 20 son principios objetivos y el ciudadano, el contribuyente, no puede invocar estos principios como un derecho subjetivo. Pero el Tribunal Constitucional hace una cierta, se puede decir, algo artístico, y dice que se desprende del derecho general de libertad, que es un derecho subjetivo, que el Estado no puede interferir en la libertad del contribuyente si lesiona principios objetivos. Y con esta conexión del principio de libertad, que es un derecho subjetivo, con los principios objetivos del artículo 20 del Estado de Derecho, tenemos un derecho subjetivo a que el Estado también respeta esos principios objetivos frente al ciudadano. Un principio objetivo que se deriva del principio del Estado de Derecho es que para cada carga tributaria se necesita una ley formal del Parlamento, y eso es el Bundestag alemán, es decir, no por acto administrativo y tampoco por una regla que tiene un nivel más bajo que una ley parlamentaria, se puede imponer una carga tributaria al contribuyente, sino siempre es necesario una ley formal del Bundestag, del Parlamento alemán. Además, vale teóricamente el principio de la precisión y de la claridad de la ley. El principio de Estado de Derecho también significa que cada ciudadano puede desprender sin asesoramiento jurídico, sin ayuda de un abogado, qué son sus deberes, qué son sus obligaciones, y eso sobre todo en el área de derecho penal, donde es muy estricto este principio, pero también en el derecho tributario, donde el legislador impone una carga tributaria al ciudadano, y este principio de Estado de Derecho con ese subprincipio de la precisión exige que el contribuyente puede desprender de la norma tributaria bajo qué condiciones está sujeto al impuesto y qué es el alcance. Eso es la teoría, pero en la práctica eso significaría que más o menos quizás 60-70% de las normas del derecho tributario serían nulas, porque son tan complicadas en muchos casos que nadie no puede entenderlo, ni siquiera los juristas. Pero lamentablemente el Tribunal Federal Constitucional y el Tribunal Fiscal Federal
no son muy estrictos con este principio porque eso significaría, como ya mencioné, que la mayor parte del derecho tributario alemán sería nulo y eso significaría que el Estado no tiene ingresos, por eso son bastante generosos. Hay una decisión, una sentencia del Tribunal Fiscal Federal en el cual él consideró esta norma muy horrible, todo en alemán, pero incluso con una traducción española sería horrible, nadie no lo entiende, y eso dijo explícitamente el Tribunal Supremo Tributario, que esta norma era tan mal hecha, tan difícil a comprender, que era una violación de este principio de claridad y por eso nula. Pero eso es una sentencia única, casi única, porque en la mayor parte de los casos, aunque la norma tributaria es muy imprecisa, el Tribunal Tributario y tampoco el Tribunal Constitucional lo declaran por nulo. Y por final, la prohibición de una retroactividad, es decir, hay una prohibición general para el legislador de cambiar la situación legal tributaria con un efecto retroactivo. Eso se desprende del principio de confianza, que a su vez se desprende del principio del Estado de Derecho, y eso significa, pues en Alemania, el impuesto sobre la renta, el impuesto a las corporaciones, es siempre para un año, y eso significa, después de terminarse este año fiscal, entonces el legislador no puede cambiar retroactivamente la situación tributaria para el año ya pasado. Eso está prohibido, pero lo que prohíbe el Tribunal Constitucional, si el año fiscal todavía no está terminado, el legislador puede durante este año fiscal cambiar con efectos al principio del año fiscal la situación tributaria. Eso es posible, excepto en casos donde ya hay una confianza concreta del ciudadano. Por ejemplo, él hizo confianza en una regla, en algunos beneficios fiscales, y por eso, por ejemplo, compró una máquina porque eso era objeto de un beneficio tributario. Y si en tales casos que había una confianza concreta y disposiciones concretas, entonces se prohíbe la modificación durante el año fiscal, pero lo que está prohibido generalmente es un cambio de la situación tributaria del año ya pasado. Eso es prohibido según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es un breve panorama de la significación de la importancia de los derechos fundamentales para el derecho tributario. Muchísimas gracias por su atención, y si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias a la profesora legal. Le quiero preguntar algo muy sencillo. En Alemania, la evasión de impuestos tiene repercusiones de carácter penal o no. Y se lo pregunto porque aquí en Colombia hay un artículo, creo que es el artículo 402 del Estatuto Penal, que sanciona, por ejemplo, a quien recauda el impuesto al valor agregado IVA y se queda con él. En alguna ocasión, hace unos 5 o 6 años, defendía a un señor por el hecho de ser el representante legal de una empresa importante de acá en Medellín, y después de mucho luchar en ese proceso, ese no fue por el sistema penal acusatorio, sino por el sistema anterior, el sistema adquisitivo, y con todo eso lo sancionaron en primera instancia 4 años, concediéndole pues la prisión domiciliaria. Yo apelé la decisión. El Tribunal Superior de Medellín, que es una de las salas, incluso le ofició, ya habiendo practicado la prueba y a espaldas de la defensa, le ofició
a la DIAN averiguando si el señor había pagado o no, en fin. Y lo cierto del caso es que confirmó esa sentencia. Ese proceso lo llevamos a la Corte Suprema de Justicia en una demanda de casación discrecional que existía en el sistema anterior, y la Corte Suprema de Justicia de la declaración penal, aunque inadmitió la demanda, la casó de oficio, y ese señor prácticamente terminó suelto. No dice, le precluyó la investigación, le dictó una cesación de procedimiento. Claro, era un monto alto, como 4.000 millones de impuestos, a eso había subido con intereses y todo. Entonces la Corte en Alemania también tiene repercusiones penales la evasión de impuestos. Gracias. Sí, muchas gracias por ese comentario. Sí, en Alemania tenemos también un tipo penal que castiga la evasión fiscal, y es un delito que se castiga de manera muy estricta, porque en un país con impuestos tan altos como Alemania, claro que hay mucha incentiva para los contribuyentes de no pagar los impuestos, de hacer ilusión o evasión fiscal, y eso se castiga de manera muy estricta. Si hay un monto significativo de impuestos no pagados con dolo, entonces normalmente hay cárcel, no solo una multa, sino cárcel. Incluso para un caso muy famoso del entonces presidente del equipo de fútbol Bayern München, que tuvo que ir a la cárcel porque había evadido impuestos de varios millones de euros, lo que no le impide de dar consejos éticos hoy en día al público. Pero sí, él tuvo que estar en la cárcel, y eso es de verdad muy estricto. Y también en comparación con delitos contra la integridad física, a veces se castiga menos fuerte que la evasión fiscal. Y también las fiscalías son de verdad muy insistentes en eso, lo persiguen de manera muy fuerte, lo que en algunos casos de violaciones físicas no es así. ¿Sí? Eso es de verdad muy estricto, pero eso es claro, es una consecuencia más o menos lógica. Si los impuestos son tan altos, es necesario comprimir un poco los que quieran evitar los impuestos. Bien. Bien, muchas gracias. Michael, un comentario respecto de la ponencia. Yo vi que el mínimo que se tiene para, como mínimo, no sé, vital o el mínimo para que sea declarado renta son 11.000 euros. El comentario es, aquí en Colombia tenemos un mínimo que son 59 millones de pesos, más o menos como para este año. Pero la pregunta va más encaminada, ¿qué incluye esos 11.000 euros? ¿Para quién? ¿Es para un núcleo familiar? ¿Para una persona? Ya que aquí hemos tenido varias discusiones, sobre todo en materia tributaria, sobre qué incluyen esos 59 millones de pesos, los ingresos brutos que yo haya tenido, y si eso realmente puede llegar a ser incluso tenido en cuenta para lo que puede sobrevivir una familia, ¿no? Tenemos la discusión también sobre salario mínimo siempre, todos los años, pero esto tal vez es importante para los ejercicios, sobre todo de derecho comparado en materia tributaria, que ya están los estudiantes, sobre todo, que veo ahí está Justo y demás. Gracias. Pues este monto del mínimo vital, eso se refiere a los ingresos netos de un año. Es decir, ya se dedujeron todos los gastos relacionados a la actividad profesional, también los gastos para niños, por ejemplo. Eso
todo se dedujo y entonces este monto neto, 11.000 y algo, son exentos para cada persona, también para millonarios, de la imposición. ¿Y cómo se calcula este monto? Se aumenta cada año y incluye una parte para comida, una parte para alojamiento, es decir, todas las necesidades. Pero en el momento está muy controvertido porque este monto es igual para toda Alemania, pero una gran parte de este monto son los costos de alojamiento. Y esos costos son muy diferentes si una persona vive en Hamburgo, por ejemplo, o Múnich, que es la ciudad más cara en alojamiento, es algo completamente diferente que una persona que vive en el este de Alemania, en un pequeño pueblo, donde casi no paga alquiler. Y eso se discute en el momento, e incluso hay un procedimiento ante el juzgado tributario y va a subir ante el Tribunal Federal Tributario, probablemente también al Tribunal Constitucional, de un asesor fiscal en Schleswig-Holstein, es decir, más o menos de Kiev, de la región de Kiev, que dice que es necesario adaptar, aumentar esta parte que se refiere al alojamiento. Porque si se compara con la situación de una persona que obtiene subsidios en Alemania, esta parte para alojamiento es variable, es decir, es más alto si la persona vive en, por ejemplo, Hamburgo. Y eso no se hace con el mínimo vital. Y eso es la pregunta que ahora se discute. Yo pienso que es necesario introducir una parte variable para alojamiento, como se hace también con las personas que obtienen subsidios, y eso se desprende claramente, en mi opinión, de la decisión del Tribunal Constitucional que ya había sobre el mínimo vital, en el cual el Tribunal Constitucional dijo que también es necesario tener en cuenta los costos de alojamiento y que ese mínimo vital no debe ser inferior a los subsidios. Y por eso me parece inconstitucional la situación. Y esta situación se empeoró porque los costos de alojamiento aumentaron muchísimo. Eso también porque en los últimos años tuvimos muchísima inmigración, varios millones de personas, y claro que con esta mayor demanda de alojamiento suben los precios y suben en algunas ciudades a niveles locos, que casi nadie no puede pagar, familias no pueden pagar eso en el centro de las grandes ciudades. Y por eso es absolutamente necesario, en mi opinión, adaptarlos. Gracias. Mi pregunta es sobre la comparación de la responsabilidad de los contribuyentes de impuestos, que es incluso en el marco penal muy alta en Alemania, y también en el marco si el contribuyente paga impuestos demasiado tarde. Por la mora también hay interés especial, hay reglas especiales fiscales, y también esa alta responsabilidad penal para los contribuyentes que evaden los impuestos. Pero, como sabemos, en Alemania, en diferencia a muchos países, no hay reglas de responsabilidad penal, ni siquiera hay procesos administrativos contra los funcionarios públicos o, sobre todo, políticos que desgastan los impuestos colectados. ¿Qué se puede decir de esa desigualdad de la responsabilidad? Sí, muchas gracias por esta pregunta, que es una pregunta muy importante. Es verdad que tenemos un desequilibrio, se puede decir, si es correcto, desequilibrio entre el tratamiento del contribuyente que no paga y el Estado que malgasta los recursos públicos. Y eso es un problema. No tenemos un tipo penal especial para eso, hay un tipo penal general, pero casi nunca se aplica porque los requisitos son muy altos. Sobre todo se exige dolo de parte de la persona. Eso es, en mi opinión, un gran problema porque en los últimos años pudimos mirar un comportamiento de partes del Estado que no era responsable con los recursos públicos. Por ejemplo,
compraron cuando empezó la pandemia, pues en la pandemia se volvió muy obvio eso. Habían compras de parte del Estado de mascarillas por precios completamente exagerados, pero nadie nos responde. Ahora hay demandas de varias empresas privadas contra el Estado para el pago, porque el Estado ni siquiera pagó a las empresas esos precios exagerados. Y hay unas primeras sentencias de primera instancia que sí debe que pagar el Estado, y son millones de euros, billones quizás en total de euros. Lo mismo con la compra de las vacunaciones. El actual ministro de Salud, que todavía está en juicio, no sé por qué, pero lo es, compró por billones de euros vacunas de las cuales se sabía que no se pueden usar antes de la fecha de ¿cómo se dice? Caducidad, exacto. Pero en estos casos no hay consecuencias, y eso es algo que en mi opinión es muy problemático. Algo parecido ocurrió, ni siquiera hay investigaciones de la Fiscalía, eso es una sorpresa. Y algo parecido ocurrió en el nivel de la Unión Europea de parte de la actual presidenta de la Comisión Europea, que también compró por mensajes privados de texto con su amigo personal Burla, que es el director general de Pfizer, de vacunas para toda la Unión Europea, también por un precio de varios billones de euros, sin documentación. Al menos contra ella hay investigaciones de parte de la Fiscalía belga, pero esos casos demuestran que tenemos en los últimos años, por razones que no conozco muy bien, pero es así, un comportamiento muy negligente de parte de partes del Estado, del gobierno, con los recursos públicos, y eso no se puede aceptar en mi opinión. Los contribuyentes trabajan duro para los ingresos y tienen que dar una gran parte de los ingresos al Estado, y entonces tienen el derecho que el Estado haga un tratamiento cuidadoso con esos recursos. Pero para el momento, por ejemplo, a diferencia de Francia, en Alemania no hay un tipo penal explícito para eso, para mal gasto de recursos públicos. En Francia sí lo hay. Y por ejemplo, una persona muy conocida ya fue condenada por eso. La actual presidenta del Banco Europeo, Lagarde, fue condenada por este delito. Lamentablemente es presidente del Banco Europeo, pero al menos fue condenada. Y eso es algo que falta en Alemania. De todas formas, eso es mi opinión muy clara, pero el Parlamento no tiene mucha inclinación de hacer una legislación, porque afectaría quizás a algunos congresistas que también en cierto sentido forman parte del gobierno, tienen algunas responsabilidades en el poder ejecutivo. Por eso es un problema un poco delicado, cómo se puede manejar, pero para el momento en Alemania este tipo penal no existe, pero sería necesario una sanción mucho más fuerte del mal gasto de recursos públicos.